Bienvenidos a las noticias Caracol del mediodía. El país no se repone aún de la masacre de 11 militares en norte de Santander y se registra ahora otro hecho grave. En Antioquia, 3 uniformados murieron en otro ataque. Entre tanto, en Cuba se sigue hablando de paz. Tenemos reportes en vivo y del tema hablaremos en un momento. Entre tanto, les contamos sobre un atentado que se produjo en el norte de Barranquilla, donde hombres armados ingresaron a un restaurante y asesinaron a 2 personas. Una de ellas era el esposo de la señora Universo 2012, reinado que se cumplió en Rusia. Empezamos entonces con esta noticia. Vamos en vivo al lugar del atentado. Allí está Argemiro Pion. Argemiro, ¿qué es lo último de este hecho? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues la policía dice que se trata de una guerra entre bandas criminales. Este hombre, uno de los hombres asesinados, fue identificado como Juan Carlos Cantillo Muñoz y es señalado por la policía como miembro, como cabecilla de la banda criminal Los Rastrojos. Y por eso la policía ha dicho que es una banda, es una guerra entre las mafias del Valle del Cauca y de aquí de la costa Caribe. Según la policía, este hombre habría venido aquí a la ciudad de Barranquilla a rearmar esa estructura criminal y que estaría reemplazando también a alias Arturo, quien se encuentra prófugo de la justicia al escaparse cuando se encontraba en casa por cárcel. Hasta este establecimiento comercial en el norte de Barranquilla llegaron los 2 sicarios que atentaron contra Juan Carlos Cantillo, de 42 años, y Jairo Altamiranda, de 53. Según testigos, mientras uno distraía al vigilante, el otro disparaba a sus víctimas, quienes fallecieron en una clínica cerca al lugar. La policía atribuyó este hecho a una guerra entre los rastrojos. Juan Carlos había llegado de Cali, estaba aquí estructurando lo que era toda la parte de los rastrojos. Y el señor Jairo estaba en ese momento en el sitio con él. Juan Carlos Cantillo era el esposo de la señora Colombia Laila Martínez, quien obtuvo el título de señora Universo 2012 en Rusia. Él, dice la policía, se encontraba reorganizando en el Atlántico la banda criminal Los Rastrojos. Juan Carlos Cantillo, que es el que estaba como manejando a reemplazar a Arturo aquí en el área metropolitana, Arturo, que fue capturado el año anterior dentro de esa operación resurgir contra los rastrojos, y ellos querían como reorganizar esta nueva organización. En una rápida acción, la policía capturó a los presuntos sicarios. Ellos abandonan un arma de fuego, una pistola Walter calibre 9 milímetros, y posteriormente son capturados Ariel Alcides Gamarra de Río, de 27 años, y Javier González Martínez, de 21 años. De Jairo Altamiranda, la otra víctima, las autoridades investigan la relación que tendría con Juan Carlos Cantillo, aunque sus familiares aseguran que toda la vida se dedicó a la ganadería. A la barranquillera Laila Martínez, elegida como señora Universo en Rusia el año pasado, le ha costado varios cuestionamientos haber sido la esposa de Juan Carlos Cantillo, el hombre que asesinaron anoche aquí en el norte de Barranquilla y que es señalado por la policía como cabecilla de los rastrojos. Pero ¿quién es esta mujer y qué información tienen las autoridades sobre ella? Veamos el siguiente informe. La barranquillera Laila Martínez, de 26 años, es abogada de profesión y el año pasado cumplió su sueño de ser reina al ganar el concurso Señora Universo en Rusia. Fue allí donde varios medios de ese país denunciaron sobre los posibles nexos de Laila con el narcotráfico, pero la diseñadora Ivette Cuesta, una de sus mejores amigas, dice que se trata de una campaña de desprestigio. Esos son como celos, definitivamente. Tú sabes que Colombia fuera del país tiene la peor imagen del mundo, y no querían creer que Colombia era la mejor. Anoche las autoridades informaron sobre el asesinato de 2 hombres, uno de ellos, Juan Carlos Cantillo, esposo de la reina y señalado por la policía como miembro de la banda Los Rastrojos. La verdad es que duele bastante. Esta mañana cuando me enteré me dio durísimo. Sin embargo, el coronel Gonzalo Carrero, su comandante de la policía en Barranquilla, dice que no se conocen antecedentes judiciales de la señora Universo. La Policía Metropolitana de Barranquilla no le adelanta ningún tipo de investigación ni tiene ningún tipo de denuncia. Hasta el momento no presenta ningún inconveniente. La historia de Laila Martínez es una más de las tantas que se han conocido en Colombia sobre reinas que terminan enredadas con las mafias. Bueno, los 2 hombres capturados por la policía señalados de haber asesinado a estas 2 personas, entre ellos al esposo de la señora Universo, serán presentados en audiencia en las próximas horas y nosotros seguiremos atentos a esta información. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol.
fue un día de contrastes en las negociaciones de paz. Mientras en La Habana avanzaron las conversaciones, en nuestro país no paran los combates. Y es que en las últimas horas 3 soldados perdieron la vida y 3 más quedaron heridos en combates en el norte de Antioquia. Juan Pablo López tiene los detalles de este nuevo hecho de violencia. Juan, buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Mire, sucedió en el municipio de Briceño, queda en el norte de Antioquia. Allí se presentaron combates ayer en la tarde, según la información de la 4ª Brigada, la información oficial. 3 soldados murieron y 3 más quedaron heridos por los combates que se presentaron durante más de 3 horas. Los soldados heridos fueron trasladados hasta Medellín y se recuperan en centros asistenciales. Uno de los cuerpos de los soldados ya fue trasladado a la ciudad de Popayán. En el siguiente informe les contamos qué fue lo que pasó. El hecho más reciente se registró en la vereda Buenavista, en zona rural del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia. 3 soldados murieron y 3 más resultaron heridos en combates con el Frente 36 de las FARC. Y cuando las tropas llegaron incluso a recoger el cuerpo del guerrillero, activaron un campo minado, murieron 3 soldados y obviamente también fueron atacados con fusiles desde la parte alta. En el hecho murieron los soldados profesionales Giovanni Guampe Campo, William García Rincón y Gerson Iván Díaz. Los 3 militares heridos fueron trasladados a Medellín y se recuperan en centros asistenciales. Según fuentes de inteligencia, 2 subversivos fueron dados de baja. En Popayán, los familiares del soldado Giovanni Guampe Campo esperan su cuerpo y piden que cese la violencia. Que haya paz, que no mueran más muchachos inocentes, porque ellos son los que están enfrentando la guerra que la gente malvada está formando, están cayendo inocentes. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, de visita en Medellín, prefirió no referirse a los últimos ataques en norte de Santander, Guajira y Antioquia. Los combates entre fuerza pública y guerrilla continúan en el norte de Antioquia. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, está todavía acá en Medellín en algunas reuniones con la alcaldía y en la gobernación. Esperamos que al principio de este mediodía o en la tarde se pronuncie sobre los ataques no solamente en Antioquia, sino en La Guajira, también en norte de Santander. Información desde la 4ª Brigada de Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Seguimos hablando de este tema porque Medicina Legal fueron trasladados los cuerpos de varios de los uniformados muertos en la masacre que se registró en Chitagá, norte de Santander. Sobre el tema tenemos reportes desde Bogotá y también desde el Valle del Cauca, pero vamos primero con Juan Jacobo Castellanos. Juan, ¿qué es lo último en el centro de Bogotá? Hola, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues la necropsia de los 11 soldados asesinados por el ELN en norte de Santander ha terminado. Medicina Legal dictaminó que murieron por múltiples heridas de impactos de bala y ya fueron entregados al ejército. En este momento, entregándolos a sus familias en diferentes zonas de Colombia. Estos soldados serán velados en Bogotá y en municipios de Cundinamarca, Valle, Risaralda, Santander, Tolima y el departamento del Guaviare. A esta hora, en norte de Santander, en zona rural de Chitagá, continúan las operaciones por parte de un grupo de operaciones especiales del ejército colombiano en la búsqueda de los guerrilleros del ELN que asesinaron a estos 11 soldados en las últimas horas. En la de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan Jacobo Castellanos con todo el reporte. Gracias, Juan. Y mientras tanto, en Tuluá, Valle del Cauca, se realiza el sepelio de uno de los 11 militares asesinados en norte de Santander. Eduardo Manzano, ¿de quién se trata y qué detalles tiene? Hola Mabel, buenas tardes. Se trata del subteniente del ejército Diego Fernando Agudelo Manso, de 25 años, un hombre nacido aquí en la ciudad de Tuluá, egresado del famoso colegio Céspedes, en esta población del centro del departamento del Valle del Cauca. Había prestado su servicio militar precisamente en el batallón Palacé de Buga, muy cerca de aquí del municipio de Tuluá. Murió en este ataque del ELN en el departamento de norte de Santander. Hubo honores militares a la salida de la funeraria Los Olivos, ubicada aquí en Tuluá. Se hizo la misa en la iglesia de la Sagrada Familia y en pocos minutos el cuerpo será trasladado aquí al cementerio de Los Olivos para llevarlo hasta su última morada. Ya hay aquí militares del batallón Palacé de Buga, está presente también el comandante de la 3ª Brigada del Ejército, el general Luis Fernando Rojas, y los familiares pues de este oficial que han preferido guardar silencio, no han querido hablar con la prensa y respetamos pues su dolor en este momento. En los próximos minutos va a llegar aquí el cortejo fúnebre con los restos mortales del
subteniente del ejército Diego Fernando Agudelo Manso, de 25 años, soltero, no le sobreviven hijos en este momento. Su mamá y su resto de familiares lo están acompañando en esta situación. En Tuluá, centro del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Esperamos un nuevo reporte, Eduardo. Gracias. En Neiva, mientras tanto, Noticias Caracol encontró la familia del suboficial del ejército que fue secuestrado por el ELN en norte de Santander. El drama de esta familia es doble, porque otro de sus hijos, que también hizo parte de las fuerzas militares, ahora tiene problemas psiquiátricos. En esta humilde vivienda del barrio La Paz, en el suroriente de Neiva, creció el cabo tercero Fabián Huerta, secuestrado por el ELN durante combates en norte de Santander. Su madre, Aide, lo recuerda como un hijo bueno y sencillo. Él es un hijo muy excelente, muy noble, muy sencillo. Para Aide, el hecho de que 2 de sus 5 hijos hayan estado en las fuerzas militares le ha causado mucho sufrimiento. Uno ahora está secuestrado y el otro quedó con problemas psiquiátricos. Él no piensa en lo que lo van a matar todo el momento, que me mantiene todo el momento alterado. Su compañera sentimental desde el colegio, Cindy Lorena Suárez, tiene 4 meses de embarazo y dice que las expectativas de Fabián por su bebé y su futuro eran bastante grandes. Estaba contento. Estaba muy contento de comprarle las cosas este mes, era lo que me había dicho. Estas 2 mujeres y su familia se debaten en la incertidumbre de saber la suerte de su esposo e hijo, y en ellas solo hay un clamor. No me le van a hacer daño, que me lo devuelvan. Yo soy una madre de bajos recursos, no tengo nada, yo no tengo que darle ni que devolverles por la vida de mi hijo. La familia del cabo Fabián Huerta solo esperan el pronto regreso del menor de 5 hermanos y esperanza de un bebé que está por nacer. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Regresamos a Bogotá porque una nueva emergencia se registró en el norte de la ciudad por cuenta de la caída de un árbol en plena vía pública. Este accidente, que dejó 2 personas heridas, se suma a una serie de incidentes ocurridos en las últimas horas con otros árboles que se han desplomado en la capital por causa del invierno. En medio de la lluvia, este árbol cedió y cayó sobre la avenida Novena con calle 145 en el sector de Cedritos, dejando 2 personas heridas. Ya por deterioro mismo de su estructura, sobre 2 personas, 2 señoras adultas mayores, quienes fueron rescatadas debajo de las ramas por el personal de bomberos y parte de la comunidad. En un acto heroico, obreros de una construcción cercana corrieron al lugar para auxiliar a las mujeres. Una de ellas quedó atrapada entre los trozos de madera. Partimos los palos, los arrancamos, boleamos machete, pero logramos sacar a la señora. Vecinos del sector aseguran que esta situación es por falta de mantenimiento en medio del invierno que se vive hoy. Ha solicitado al Jardín Botánico que revisen los árboles de la zona, porque no es la primera vez que se presenta este tipo de eventos. En las últimas horas en Bogotá se han presentado al menos 3 emergencias por cuenta de las constantes lluvias que han azotado la capital. En el barrio Santa Margarita, un árbol cayó sobre las rejas de una casa. Estaba lloviendo duro, comenzó a ventear fuertísimo y cuando menos pensamos comenzaron a volar las tejas interiormente y sentimos el cimbronazo, siempre fue sustico. En la calle 97 con Novena, un árbol está inclinado sobre un edificio en inminente peligro de caer y estos 2 carros tampoco se salvaron de una situación similar. Pero, ¿qué responde el distrito? Pues son eventos fortuitos que se presentan debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en la ciudad. La Secretaría de Ambiente pidió a la comunidad llamar al teléfono 377-8889 para alertar sobre posibles emergencias. 12:44 minutos de la tarde. En las próximas horas será trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá el concejal José Juan Rodríguez. El político fue enviado a prisión por un juez de Bogotá al considerar que puso en riesgo la vida de los bogotanos tras su actuación en el escándalo de la contratación en la ciudad. Se trata del primer concejal activo de Bogotá que es enviado a prisión. Antes de ser enviado a La Picota, el concejal José Juan Rodríguez firmó la orden de captura en su contra y escuchó atentamente a los investigadores del CTI que hicieron efectiva la medida de aseguramiento. En medio del dolor se despidió de sus familiares que lo acompañaron a la audiencia pública y solo dio una corta respuesta a Noticias Caracol antes de que fuera llevado a prisión. Estoy completamente tranquilo. Los agentes del CTI lo custodiaron hasta el búnker de la Fiscalía donde pasó su primera noche. En las próximas horas será trasladado a La Picota. Minutos antes, el juez había considerado que era un peligro para la sociedad y que podría obstruir la justicia.
Y cuando la calidad de esas obras se ve menguada, se pone en riesgo no el patrimonio, se pone en riesgo la vida y la integridad de quienes se ven sujetos a la necesidad de servirse de esas obras públicas. El próximo 11 de julio le corresponde el turno ante la justicia a los concejales Orlando Parada y Andrés Camacho. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. Y la situación en el Consejo de Bogotá quedó plasmada en una contundente imagen. La de la silla del concejal José Juan Rodríguez, enviado a la cárcel, que amaneció vacía y envuelta en cintas amarillas que son usadas para delimitar las áreas de emergencia. La autora del hecho, otra concejal, argumentó que lo hizo por petición de ciudadanos. Pasadas las 8 de la mañana, cuando se abrió este recinto para un foro sobre el plan de ordenamiento territorial, los cabildantes se encontraron con que la curul del concejal José Juan Rodríguez, estaba envueltas en cintas de peligro. Aunque en principio se desconocía quién era responsable, la concejala Angélica Lozano reconoció la autoría y explicó por qué lo hizo. Bueno, esto es un acto simbólico que ayer unos ciudadanos me sugirieron y me propusieron que hiciera en su nombre para expresar el rechazo a que personas por voto popular terminen robando en lugar de cuidar los recursos públicos. La vicepresidenta del Consejo, Olga Rubio, en nombre de la mesa directiva de la corporación, rechazó el hecho. Aquí estamos hablando desde la corporación. Y como corporación, la corporación merece respeto. Otros cabildantes tampoco estuvieron de acuerdo con lo ocurrido. En ese caso concreto sí hay que tener cuidado con las competencias. Aquí la autoridad es el Poder Judicial. Me parece que al caído caerle no, pero denunciar la corrupción a tiempo sí. La concejala Angélica Lozano, que no será sancionada por el Consejo, no descartó realizar más protestas como estas si se ordenan nuevas capturas de concejales. Y el escándalo del llamado carrusel de la contratación en Bogotá tiene en la mira, por ahora, a 11 concejales de la ciudad. De todas las bancadas con asiento en el Cabildo Distrital, el partido de la U es el que más implicados tiene. Días antes de las elecciones locales de 2011 en Bogotá, la Fiscalía abrió una indagación preliminar y llamó a interrogatorio a 17 concejales implicados presuntamente en el llamado carrusel de la contratación. De los 17 concejales, 11 fueron reelegidos. Veamos. Partido de la U, 4 concejales. Severo Correa, Javier Palacio, Andrés Camacho y Orlando Parada. A Camacho y Parada, la Fiscalía les imputará cargos a mediados de julio y pedirá su captura. Cambio Radical, 2 concejales. Julio César Acosta y Fernando López. La Fiscalía no ha tomado ninguna decisión en su contra. Partido Liberal, 2 concejales. Jorge Durán Silva y Jorge Ernesto Salamanca. Tampoco hay decisión en su contra. Partido Verde, 2 concejales. Antonio Sanguino, no hay decisión en su contra. José Juan Rodríguez es el primer concejal en ejercicio en ir a la cárcel por el llamado carrusel de la contratación. Partido Conservador, 1 concejal. Omar Mejía, no hay decisión en su contra. Hay que recordar que por el escándalo del carrusel de la contratación está detenido el exconcejal de la U, Hipólito Moreno. Y a propósito del tema del carrusel de la contratación, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo, también compareció hoy ante la Fiscalía dentro de la investigación que se adelanta por ese escándalo. Del Castillo rindió interrogatorio ante el fiscal quinto de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia por espacio de varias horas. El exfuncionario, a su ingreso al búnker de la Fiscalía, admitió que conoció a los empresarios Nule, pero afirmó que no tuvo nada que ver con la contratación en Bogotá. Empezaron a ser empresarios cuando fueron los nuevos cacaos, ahora que están en desgracia. Y a raíz de ese vínculo de amistad se tejieron de manera, digamos, malintencionada por parte de algunas personas una especie de vínculos que tienen que ver con temas contractuales, los cuales por supuesto no son así. La Contraloría General le abrió proceso fiscal a los responsables del fallido proyecto de construcción del Transmilenio ligero por la carrera séptima. Según el organismo de control, no se habría cumplido ni siquiera con la etapa inicial del contrato, que correspondía a un plan de manejo de tráfico, y por lo que se alcanzaron a girar 13.152 millones de pesos. Por un posible detrimento patrimonial tendrían que responder la Sociedad Transmilenio Carrera Séptima, la constructora El Cóndor y ETA S.A., además de los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez. El escándalo por la compra y venta de un lote en Mosquera, Cundinamarca, denunciado por Noticias Caracol y en el que habrían participado varios funcionarios del municipio, salpica ahora al fiscal tercero seccional de Funza. El funcionario fue detenido porque apareció una grabación en la que al parecer exigía dinero a la vendedora del predio para no vincularla en el proceso. Noticias Caracol investiga.
En la grabación conocida por Noticias Caracol y que ya fue usada como una de las pruebas para detener al fiscal tercero seccional de Funza, Miguel Orlando Peña, se escucha cómo el funcionario intenta llegar a un acuerdo económico con la vendedora del lote, supuestamente para que ella no vaya a la cárcel. No me vaya a decir que tú le digas porque nosotros no hacemos eso. Venga, por favor. Se lo suplico porque es que, mire, entiéndame, mire, yo soy sola. Es que facilítemela un poquito. Si usted me dice esto, listo, yo digo si puedo o no puedo, usted dígame esto y yo sé que el seguro está por reventar. La conversación tiene que ver con la denuncia que llegó hasta el despacho de ese fiscal en la que se pidió investigar a uno de los 7 implicados en la venta de un lote del municipio que triplicó su avalúo comercial un mes después de cambiar de dueño. Nosotros nunca hacemos esto, nunca. Ay, doctor, pero es que entonces... Aquí ya es una actuación, no. Ajá. ¿Yo qué le digo? Ay, Dios mío. Usted mira que yo no tengo cabeza para algo así. Ayúdeme, si quiere escríbame ahí algo, pero deme una idea o no, entonces dígame con los dedos así ya. No. Pero por favor, pero... Vaya, tranquila, haga tus cuentas. Y donde irá y mañana me dice, mire, yo te puedo esto y listo. Al fiscal, un juez de garantías le concedió en abril pasado el beneficio de detención domiciliaria. Actualmente la investigación por la venta del lote está en manos de la Fiscalía Quinta de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cundinamarca. Noticias Caracol conoció un video en el que se observa a un policía golpeando fuertemente a un vendedor del sector del 7 de agosto. Las imágenes fueron grabadas por varios testigos del hecho y la policía anunció que investigará al uniformado. En el video que fue grabado por un testigo se observa el momento en que este patrullero forcejea con un comerciante del sector del 7 de agosto. El agente, según testigos, le había hecho un requerimiento al vendedor. La grabación también muestra los golpes que el policía le propinó a este hombre en medio de la gresca. En el video se observa también cómo el uniformado, al intentar neutralizar al vendedor, lo toma por el cuello, según los testigos, hasta hacerlo perder la respiración. Como con una varilla que tenía, que fue cuando lo sacó de allá del almacén. Lo sacó del cuello, se la puso en el cuello y con eso fue que lo sacó de allá. Con eso fue que trató de ahogarlo. Tras conocer este hecho, el comandante operativo de la institución aseguró que habrá investigaciones. Estos hechos denunciados van en contra de nuestro proceder, ética y servicio policial. Por ello contamos con toda una estructura capacitada y orgánicamente independiente, conformada por profesionales dispuestos a realizar este tipo de investigaciones. El oficial dijo que si se comprueba que existió uso excesivo de la fuerza, el uniformado será sancionado. Y el ojo de la noche registró el caos vial que se presentó esta madrugada en Bogotá. Más de 1.500 carros y motocicletas se tomaron la autopista norte y la carrera 30 por el lanzamiento de una película. Caos vial en la autopista norte y la NQS. 9 minutos para las 11 de la noche y a esta hora se registra un monumental trancón por toda la carrera 30. Dicen las autoridades que son cientos de vehículos de los mal llamados piques que se dirigen hacia el sur de la capital. Dice la Policía de Tránsito que ayer en la noche en 2 salas de cine ubicadas en el sur y norte de Bogotá se proyectó la película Rápido y Furioso 6. Por eso, jóvenes que participan los días jueves en los piques ilegales, sumados a los grupos de Car Audio y algunos aficionados, se tomaron literalmente la carrera 30. Muchos de los pasajeros se salían por las ventanas arriesgando sus vidas. Algunos conductores realizaron maniobras peligrosas muy cerca a un centro comercial ubicado en la avenida 1 de Mayo. La Policía de Tránsito no dio abasto para tanto carro. En un descuido de 2 conductores, 8 carros se estrellaron en la calle 116 con autopista norte, según los testigos, porque estaban realizando los piques clandestinos. Venían desde bien atrás, por lo menos unos 50 carros así. Motos, carros, los muchachos saliéndose por las ventanas, eso es como siempre, todas las noches. ¿Venían en piques? Sí, venían rápido. Desafortunadamente todo pasa es por no guardar y en estas épocas de lluvia el piso es un jabón y desafortunadamente pues todos nos colisionamos como un ajedrez. Gracias a las fuertes lluvias volvió la calma a Bogotá casi a la 1 de la mañana.
12:54 de la tarde, la Corte Constitucional ordenó a una EPS la operación de cambio de sexo a un hombre que se quiere convertir en mujer. El alto tribunal le pidió a la EPS que evalúe a sí mismo, si es necesario, por motivos de salud y no estéticos, que a la misma persona se le practique una operación de voz y una depilación definitiva. La Corte en su decisión argumentó que las operaciones como la penectomía total y la vaginoplastia se encuentran contemplados en el plan obligatorio de salud. Entre tanto, un voraz incendio consumió más de 40 locales de un centro comercial en Cúcuta, en norte de Santander. La emergencia se registró en pleno centro de la ciudad y para controlar las llamas tuvieron que acudir 5 máquinas de bomberos. La emergencia se registró en horas de la mañana en el centro comercial Alejandría, en pleno centro de Cúcuta. Prácticamente hay como unos 30, 40 locales afectados, quemadas, bodegas y todo bien destruidos. Al parecer, la conflagración se inició en la parte alta del centro comercial. Todavía no tenemos conocimiento, fue en uno de los locales del segundo piso, se está trabajando, hay varios locales afectados, las llamas como tal ya están controladas por nuestro personal, pero todavía hay mucho humo, que es lo que no nos deja trabajar. Durante varias horas, 5 máquinas de bomberos trabajaron para apagar las llamas. En este momento van 6 personas afectadas por inhalación de humo, 2 bomberos también, pero ya están estables en este momento. Los organismos de socorro cuantifican los daños e investigan cuáles podrían ser las causas que originaron el incendio, que paralizó por varias horas el centro de la ciudad. Y no se despegue de Noticias Caracol. En instantes les contaremos por qué están disparadas las enfermedades respiratorias en Colombia. En lo que va corrido de este año se han presentado cerca de 2.300.000 consultas por estas afecciones en Colombia, en nuestro país. 6 de estos pacientes murieron por complicaciones y la presencia del virus H1N1 a la una. Medellín recuerda a las víctimas de la violencia por medio de un bus que recorre las comunas sensibilizando a los habitantes. Diana Pérez estuvo hace unos minutos en el vehículo y esto fue lo que encontró. Muy buenas tardes, los saludo desde la Comuna 8, oriente de Medellín. Pues este sitio es reconocido en la capital de Antioquia por ser un sitio de bastante violencia. Fue hasta acá que llegó el bus de la memoria. Este que ustedes ven a mis espaldas, centenares de personas lo están visitando para recordar a todas las víctimas que ha dejado la violencia en la capital de Antioquia. Ella es María Córdoba. Su hijo fue asesinado en la Comuna 13 de Medellín. La violencia que le ha tocado vivir le dio la fortaleza para ser gestora de paz. Nos vimos obligados a salir de allí y refugiarnos en un colegio. Y fui víctima también de la violencia porque uno de mis hijos fue asesinado hace 13 años también. Entonces me uno a esta causa porque es un homenaje que le hacemos a todas las víctimas. La historia de María y de otras 10 mujeres más quedó plasmada en este vehículo llamado el Bus de la Memoria, que recorrió durante toda la semana 5 puntos de Medellín, que resurgieron de las bombas, los enfrentamientos, muertos y desaparecidos. En toda parte, en todo barrio, en toda comuna hay violencia. Entonces lo que queremos y lo que estamos buscando, no más violencia, porque hay muchas madres que han perdido sus seres queridos, hay muchos hijos huérfanos, hay muchas madres viudas. Este sitio se conoce como el altar de las víctimas. Centenares de personas que visitaron este bus tomaron estas figuritas para representar a algún familiar suyo que fue víctima de la violencia en la capital de Antioquia. Estoy dándole vida a un familiar mío. A un familiar mío que fue víctima de la violencia, uno de varios víctimas de la violencia. Fotografías, pinturas y mensajes son la representación del dolor que ha generado la violencia en Medellín. Estos elementos son el reflejo que los habitantes de la ciudad no quieren volver a vivir. Desde 1980 en la capital de Antioquia han asesinado a más de 800.000 personas, ya a más de 17.000 desaparecidos. Es por eso que hicieron este bus de la memoria, con el fin de que las comunas de la capital antioqueña no olviden a sus víctimas. Desde el oriente de Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. En el Valle del Cauca fue detenido un peruano que era solicitado por la Interpol. La captura de Clemer Malca León, de 32 años y de nacionalidad peruana, se realizó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, en momentos en que realizaba una escala procedente de España. Malca es señalado de dirigir una banda dedicada a atracar buses de servicio internacional en su país. Desde el 2007 huyó hacia Europa y desde entonces la Interpol lo venía buscando. En las próximas horas el detenido será deportado a su país.
Tenemos más noticias. Al son de las guitarras, estudiantes de una escuela de música del norte de Bogotá protestaron por el cierre del centro en donde cientos de jóvenes reciben capacitación en educación musical. Los jóvenes pertenecientes a la Escuela del Rock, ubicada en el sector de Suba, aseguran que la administración local quiere acabar con el programa musical. Entre tanto, la alcaldesa de la localidad, Marisol Perilla Gómez, aseguró que no está en sus manos el terminar con esta capacitación musical, pero aclaró que el contrato debe ser revisado, ya que lleva 13 años siendo ejecutado por el mismo contratista. Alerta en el país por el aumento de las enfermedades respiratorias. En hospitales de Bogotá la atención por estas afecciones se ha disparado. Escuchen esto, hasta un 300%. Y en lo que va corrido del año se han registrado cerca de 2.300.000 consultas en Colombia. Vamos en vivo con Juanita Gómez. ¿Qué dice el gobierno, Juanita? ¿Y cómo se está haciendo frente, cómo se está asumiendo esta situación? Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Pues lo principal es que para estas más de 2 millones de consultas que se han presentado ya por enfermedades respiratorias, lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer es prevenir, y por eso se está atacando fuertemente el tema de la vacunación. Pero hablemos primero de lo que ocurre en Bogotá, porque en lo que va corrido del año, en lo que tiene que ver con los casos de enfermedades respiratorias, estos han aumentado en un 30%. Por eso lo más importante es prevenir. Esta es la historia. En lo que va corrido del año se han presentado 209.000 casos de atención en urgencias, consulta externa y hospitalización en Bogotá por enfermedades respiratorias. Y los niños suelen ser los más vulnerables en épocas de fuerte invierno. Yo creo que sí, por el frío, tan cambio de clima, calor, frío. Cada rato es con tos. Por noticias que hay muchos niños que se están muriendo de gripa. En el Hospital La Misericordia, en el sur de la capital, las consultas en urgencias pasaron de 150 a 400 y desbordaron la capacidad del hospital, como lo explicó su gerente, Olga Rodríguez. Tanto en los servicios de hospitalización como en el servicio de urgencias, aproximadamente un 300% de la capacidad inicial. A pesar de eso, hoy sentimos que ya no es posible ampliarlo más. En Bogotá este año se han presentado 85 casos de H1N1 y hay que tener precaución, según lo explicó Aldo Cadena, secretario distrital de Salud. Ya esto es una especie de pandemia, se encuentra en todo el país, pero no es igual que cuando por primera vez se presenta. En este momento hay una vigilancia cercana, epidemiológica. El llamado es para que las personas, y especialmente los menores de edad y adultos mayores, se vacunen a tiempo contra la influenza. Recuerden que esa vacuna para niños de 6 a 23 meses y personas mayores de 60 años es gratuita en el país. Solo deben acercarse a las instituciones prestadoras de salud. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, al respecto del tema de las enfermedades respiratorias, ha dicho que se han presentado ya más de 2.300.000 consultas. Esto fue lo que dijo. Lavarse las manos y estar atentos a los signos vitales, fiebres altas y dolores de pecho, que son, dijéramos, las señales de alarma. 3 recomendaciones finales para todas las personas que nos están viendo: lávense las manos constantemente, evite los cambios bruscos de temperatura, si usted tiene fiebre y esta no se quita con nada, acuda inmediatamente al médico, y finalmente, si usted ya tiene gripa y no puede hacer nada más, pues evite contagiar a los otros asistiendo a reuniones sociales. Desde La Habana, las FARC negaron estar buscando acercamientos con Estados Unidos para tratar el tema de la extradición. Voceros de la organización guerrillera también señalaron que los diálogos no serán suspendidos durante el proceso electoral. Nuestra enviada especial a La Habana, Jenny Navarro, preparó el siguiente informe. A 3 días de culminar el 9º ciclo de conversaciones con el gobierno aquí en La Habana, las FARC han dicho que no es cierto que estén en conversaciones con las autoridades norteamericanas para tratar el tema de las extradiciones que pesan sobre algunos miembros de esta organización guerrillera. No es cierto y rechazamos este tipo de artículos que están escritos entre el chantaje y el rumor. Un tema tan importante como es la participación de Estados Unidos en el proceso de paz no se puede tratar así. No es el camino de la paz este tipo de artículos. Y a la pregunta de Noticias Caracol sobre si las FARC han contemplado la posibilidad de un alto en estos diálogos mientras transcurre el proceso electoral en Colombia, Andrés París señaló: no, porque se nos enfriaría la posibilidad de continuar con la expectativa en creciendo que hay en Colombia
y la voluntad de las distintas fuerzas políticas y sociales que vienen expresándose en apoyo al proceso de paz. Agregar que las FARC han denunciado que su blog para las conversaciones de paz ha sido saboteado, que fue borrada la página de la internet y que la información habría sido sustraída. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Noticias Caracol. Gracias a un video de la policía se pudo ubicar y capturar en Casanare a un delincuente que atacó con un cuchillo a un comerciante a quien dejó gravemente herido. Durante el operativo el hombre se enfrentó a bala con los uniformados. Gracias a este video captado por una cámara de vigilancia, en la que quedó grabado el atraco y la brutal agresión con arma blanca a un comerciante, la policía capturó en medio de una balacera al presunto culpable. Hay un enfrentamiento con la patrulla de vigilancia que en el momento de ir a requisarlo, esta persona los agrede con un arma blanca, emprende la huida y posteriormente saca un arma de fuego, la cual empieza a disparar de una forma indiscriminada contra los uniformados, quienes se ven en la obligación de también reaccionar. Impactando, un uniformado impacta a este delincuente en una de sus piernas y posteriormente es capturado y se le incauta el arma de fuego. No es la primera vez que este hombre enfrenta a la policía. No tengo entendido que el año anterior también agredió a los uniformados. Ya es costumbre de este delincuente en el momento de las requisas agredir a los uniformados. Los familiares del capturado no están de acuerdo con la versión de las autoridades y piden que se investigue. Y yo digo, estoy de acuerdo que el policía le hubiera pegado el tiro robando. De mala le pegó el tiro porque estaba haciéndole daño al pueblo. Pero no, el chino estaba sentado en el parque. Ni siquiera estaban fumando marihuana. En este centro de salud está hospitalizado el detenido y después de su recuperación deberá responder a las autoridades judiciales. Una doble tragedia vive una familia en Ibagué. Un niño de 13 años resultó electrocutado cuando se agarró de un poste mientras buscaba un taxi para transportar a su abuelo que había sufrido un infarto. El anciano murió antes de llegar al hospital y el menor permanece en cuidados intensivos. El drama de la familia Moreno empezó cuando Cecilia Moreno, madre de Andrés Felipe, lo envió a buscar un taxi, pues su abuelito había sufrido un ataque cardíaco. Se cogió de una lámpara de alumbrado público y lo cogió un voltaje de 220 kilovatios. Cuando el menor cruzó por este lugar, tocó este poste y recibió la descarga eléctrica. De inmediato fue llevado hasta un centro asistencial a donde llegó en estado crítico y además su abuelo había muerto. Mi suegro se me muere por el camino, mi hijo llega a casa con un código azul, prácticamente es muerto. Hasta el lugar donde se presentó el accidente llegó una cuadrilla de la empresa encargada del alumbrado público en Ibagué y explicaron por qué el pequeño recibió la descarga. De un momento a otro se dañó, pasó por utilidad, ¿sí? por la existencia del mismo material y se dañó. Una situación que según los vecinos del sector ya había sido advertida. Ellos por negligencia no notificaron a ENER Tolima para que vinieran a hacer mantenimiento oportuno a las cajas. Aunque este poste donde se presentó el accidente ya se encuentra aislado y sin energía, la comunidad de este sector exige a las autoridades que se haga una revisión de la red eléctrica de este sector, pues afirman que hay otros postes que también están energizados. Desde Ibagué, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. 1:08 de la tarde, las autoridades capturaron en el Cauca a alias Arquímedes, considerado uno de los más legendarios guerrilleros de las FARC. Según inteligencia del ejército, alias Arquímedes llevaba más de 16 años en la guerrilla y se le atribuye la voladura de 2 puentes sobre la vía panamericana entre Cali y Popayán hace un año, la toma del cerro de Santa Ana, donde murió un uniformado y 3 más resultaron heridos, y además la muerte de 6 soldados en Cajibío. El guerrillero también es señalado de varios secuestros y extorsiones a comerciantes y campesinos.